Hola chicos, bienvenidos a su clase de formación cívica y ética, sexto grado, bloque 2, secuencia 4, desafíos de la humanidad. Hoy abordaremos la sesión 2, la desigualdad económica, que comprende las páginas 97, 98, 99, 100 y 101 de su libro de texto. La desigualdad económica. Al igual que la violencia y el racismo, la pobreza representa un gran desafío para la humanidad. Lean la siguiente información. Si es necesario, consulten diccionarios y mapas para comprender su contenido. El desafío, la pobreza en México. Para 2018 había poco más de 52 millones de personas en situación de pobreza, que correspondía a 41.9% de la población total de mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 mexicanos, 42 vivían en situación de pobreza. El problema de la pobreza es más grave en el sureste del país y entre la población de los pueblos indígenas, principalmente entre mujeres, adultos mayores, población con discapacidad y niñas, niños y adolescentes. El sureste del país comprende los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. La pobreza en México tiene como consecuencia que muchas personas no acceden a una vida digna y al ejercicio de derechos y libertades fundamentales, pero la pobreza infantil y adolescente es mayor a la del resto de la población. El problema es más difícil cuando viven en localidades rurales o pertenecen a hogares indígenas, en los que hay integrantes con discapacidad o en aquellos cuyo jefe o jefa de hogar posee baja escolaridad, es decir, educación primaria inconclusa. Las localidades rurales son las que hacen referencia al campo, aquellas alejadas de la ciudad o de las grandes urbes. El mayor problema es que las niñas, los niños y los adolescentes en situación de pobreza carecen de servicio médico, alimentación sana, nutritiva y suficiente, por lo que padecen hambre. En sus hogares faltan servicios públicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica. El desafío, la pobreza en el mundo. La pobreza en el mundo representa alrededor de 1.400 millones. Hablamos de seres humanos con hambre, sin acceso al agua potable ni a la educación. Para 2018, los 5 países donde vivían el mayor número de personas en condición de pobreza eran República Centroafricana, Burundi, República Democrática del Congo, Liberia y Níger. En Barranquilla, Colombia, han ensayado 2 estrategias para reducir la pobreza: entregar dinero directamente a la población en situación de pobreza y dar acceso a servicios como educación, salud, agua potable, vivienda, etc. Con las 2 han tenido pocos avances. Ahora tratan de entender el desafío con otro tipo de estrategias, como que las personas obtengan empleos. Los efectos de las guerras, la corrupción que practican los gobernantes o la población, así como las epidemias, son algunas de las causas que mantienen a millones de personas en situación de pobreza. El riesgo es que las desigualdades entre las personas van a crecer si no se empiezan ya a atender las causas y factores que generan la pobreza. Aquí en la actividad 2 nos indica: respondan estas preguntas acerca de la información que leyeron. Vamos a ir una por una. ¿Qué conclusiones se elaborarían sobre la pobreza como un problema nacional e internacional? La población más afectada son las niñas, niños y adolescentes, ya que carecen de servicio médico, alimentación sana, nutritiva y suficiente, por lo que padecen hambre, no tienen acceso a agua potable ni educación. Es un problema nacional porque se encuentra presente en nuestro país, y es un problema internacional porque representa alrededor de 1.400 millones de seres humanos. ¿Por qué la pobreza es un desafío? Porque es una situación que debe atenderse con urgencia, ya que muchas personas incluso llegan a perder la vida por su situación de pobreza.
Por la situación de pobreza no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona por falta de recursos tan elementales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia médica, el agua y la electricidad. Siguiente pregunta. El inciso B. ¿Qué estrategias consideran que en México y el mundo podrían atenuar este desafío? Bueno, algunas estrategias que les proponemos son generar fuentes de empleo, promover mejores políticas salariales, un gobierno abierto, transparente y rendición de cuentas, gasto consentido, mejorar el acceso a recursos públicos, garantizar que toda la población cuente con las necesidades básicas, pero sobre todo evitar el hambre. ¿Cuál o cuáles de los siguientes valores es más factible de aplicar cuando se trata de atender el desafío de la pobreza social? Y nos pide argumentar la respuesta. Los valores son paz, valor que contrarresta conflictos y con el que se logra una convivencia social sana; la equidad, valor que busca la justicia e igualar las oportunidades de las personas; o la solidaridad, valor que se caracteriza por la colaboración entre las personas, lo que les permite salir adelante de situaciones difíciles. Entonces, los valores que nosotros le elegimos fue el valor de la equidad, ya que busca la justicia e igualar las oportunidades de las personas, y en un segundo momento el valor de la solidaridad, ya que se caracteriza por la colaboración entre las personas, lo que les permite salir adelante de situaciones difíciles. Continuando, nuestro libro nos propone la siguiente temática: estrategias para enfrentar los desafíos de la humanidad. Un desafío requiere estrategias constructivas o caminos inteligentes de solución. Las estrategias deben considerar los valores humanos que orientan a las personas a formas positivas de conducirnos ante un conflicto. Aquí la indicación es dividir al grupo en 4 equipos y elegir desafíos que enfrentamos como humanidad. Primero que nos presentan aquí es la muerte de especies marinas por pesca ilegal o no respeto de la veda. Otra de ellas es la desigualdad económica o social, otra es la violencia y la otra es la desigualdad de género. Entonces, la idea es que se divide el grupo en 4 equipos y que se investiguen estas temáticas. Después, un representante juegue el papel del relator. A partir de lo que se investigó, cada equipo debe tomar un desafío para realizar una investigación en la que se expongan argumentos. Por ejemplo, que lleven argumentos con las siguientes 4 temáticas. Inciso A, ¿en qué consiste el desafío? Inciso B, ejemplos de cómo se vive ese desafío en México y en el mundo. Inciso C, ¿con qué estrategias constructivas proponen ustedes que se atienda cada desafío? E inciso D, para cada desafío, ¿en qué sentido es importante practicar el valor que se señala a continuación? Entonces, nosotros les proponemos posibles respuestas. Son ideas que ustedes pueden considerar o tomar en cuenta ya para presentar a lo mejor una posición más general. ¿En qué consiste el desafío? Bueno, nosotros hablamos de que la contaminación es un problema que generan los consumidores y las industrias al producir artículos para el consumo humano. Cada año, 100,000 mamíferos marinos y 1 millón de aves marinas mueren por la ingesta de plástico. Otros por enredos, asfixia, estrangulación o desnutrición por estos desechos. El desafío es generar en la población la conciencia de mantener limpios los océanos. Ejemplos de cómo se vive ese desafío en México y en el mundo. Cada año, 100,000 mamíferos marinos y 1 millón de aves marinas mueren por la ingesta de plástico. Otros mueren por enredos, asfixia, estrangulación o desnutrición por estos desechos. En México, por ejemplo, tenemos especies marinas en peligro de extinción, como la totoaba, la tortuga rey,
la vaquita marina, la ballena azul, la tortuga lora, el león marino de Steyer, el tiburón martillo gigante, entre muchas otras. ¿Con qué estrategias constructivas proponen ustedes que se atienda, en este caso, este desafío? Utiliza menos productos de plástico. Hoy en día se calcula que más de 500,000 de toneladas de productos de plásticos acaban en los mares de México. El agua marina se está contaminando por su presencia, la presencia de microfibras plásticas. También reducir las emisiones de CO2 y el consumo de energía. Podemos informarnos sobre lo que consumimos para hacer compras seguras y sostenibles de pescado, que no promuevan la pesca irresponsable. Y el inciso D, ¿en qué sentido es importante practicar el valor que se señala a continuación? Bueno, para este desafío, que fue la muerte de especies marinas por contaminación, y en qué, digamos, en qué sentido es importante practicar el valor de la participación social. Primero, entendida como la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades. En ese sentido, la participación social se entiende como la toma de conciencia de los ciudadanos de las problemáticas de la contaminación y las acciones como evitar tirar basura, evitar excesos en el consumo, mantener las playas limpias y evitar tirar desechos dañinos al mar. Pasemos ahora al siguiente desafío, la desigualdad económica y social. ¿En qué consiste el desafío? La desigualdad social y económica es un problema socioeconómico producto de la mala distribución de la renta en el área social. Desigualdad social es una expresión que refleja el trato discriminatorio que sufre un grupo de personas, pero favorece a otras clases sociales. La desigualdad social que persiste en México está estrechamente ligada a problemas sociales y de salud como la violencia, la deserción escolar y la depresión. Ejemplos de cómo se vive en México la desigualdad económica y social. Existe una cantidad insuficiente de alimentos ingeridos, es decir, existe hambre, tenemos población en situación de hambre, escasa calidad y falta de higiene de los alimentos, bajo nivel social de los padres, aumento de la maternidad adolescente que incide en el bajo peso de los bebés al nacer. Las consecuencias, tenemos un país inseguro y desigual, productividad y competitividad mediocres con una economía informal desproporcionada, desesperanza y desconfianza generalizada en los políticos y sus partidos. ¿Con qué estrategias constructivas se puede atender este desafío? Invertir en cooperación y desarrollo, garantizar la protección de los ciudadanos en emergencias humanitarias, creación de sistemas fiscales justos, mejorar el acceso a recursos públicos básicos, contribuir al cuidado del medio ambiente y reducir las brechas salariales. ¿En qué sentido es importante practicar, en este caso, el valor de la equidad? La equidad social como tal es la aplicación de los derechos y obligaciones de manera justa y equitativa a las personas, independientemente de la clase social a la que pertenezca. Por ejemplo, si hiciéramos el ejercicio de equidad, pudiéramos ofrecer educación a los individuos sin distinción de sexo, clase social, religión u otros. Pasemos al siguiente desafío, la violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Ejemplos de cómo se vive ese desafío en México y en el mundo. En México, la violencia se convirtió en el tema central de la agenda gubernamental en el momento en que se decidió su criminalización, es decir, cuando se utilizó la fuerza armada para su combate, identificando al narcotráfico como la actividad ilegal principal que había causado distorsiones. Las principales causas de la violencia en México son la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la falta de oportunidades de estudio. ¿Con qué estrategias constructivas proponen ustedes que se atienda este desafío? Informarnos acerca de
qué es la violencia y cómo podemos evitarla. Generar relaciones personales armónicas, brindar oportunidades a los sectores que se encuentran vulnerables a ser reclutados por grupos delictivos, otorgamiento de becas, generar empleo, modificar las leyes para que sean más rígidas en casos de violencia, brindar a las autoridades y dependencias una legitimidad y campo de acción y restaurar el tejido social. ¿En qué sentido es importante practicar, en este caso, el valor de la paz? La paz como valor es la capacidad de los seres humanos de vivir en calma, con una sana convivencia social. También tiene que ver con un adecuado manejo de los conflictos para no llegar a situaciones más problemáticas. En ese sentido, debemos practicar el valor de la paz desde nuestros hogares y extenderlo a todas las relaciones que tenemos con otras personas, en la escuela, en el trabajo, en lugares públicos, etcétera. Pasamos al último desafío que nos marca nuestro libro de texto en la página 101 y es desigualdad de género. ¿En qué consiste? La desigualdad de género es un fenómeno social que supone la aparición de una discriminación entre personas como consecuencia de su género, es decir, en nuestra sociedad, por ser mujer. Ejemplos de cómo se vive ese desafío en México y en el mundo. Acceso desigual a la educación, falta de igualdad laboral, segregación laboral, falta de protecciones legales, falta de autonomía corporal, mala atención médica, falta de libertad religiosa, falta de representación política. De acuerdo con el Atlas de Género del INEGI, en todo el país, un 7.5% de la población femenina es vulnerable por ingresos, comparado con un 6.5% de la población masculina. La brecha de género se agudiza cuando el jefe del hogar es mujer y se encuentra en situación de pobreza. ¿Con qué estrategias constructivas proponen ustedes que se atienda este desafío? Esto incluye abordar en las escuelas la violencia de género relacionada con la escuela, brindar educación integral en sexualidad, convivir y crecer con igualdad de oportunidades en todas las áreas sociales, evitar un lenguaje sexista, apoyar la asunción de responsabilidades por igual, eliminar los prejuicios y evitar los estereotipos. ¿En qué sentido es importante practicar el valor de igualdad de género? La igualdad de género, si bien es un valor, también es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distinción alguna, tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. En todas nuestras relaciones debemos poner en práctica la igualdad y tratar a hombres y mujeres con respeto, justicia y equidad. Bueno, con base en estas ideas ya ustedes pueden preparar su presentación. Esto es todo por la clase de hoy y nos vemos hasta la próxima.